Buenos días. Me encanta ver a caras conocidas todos los años. Este ya es mi cuarto año, estoy muy feliz. Bueno, gracias por venir. Soy Susana Santaolalla, periodista cultural de Radio Nacional. Como digo, gracias por venir a una nueva edición del Premio Primavera de Novela 2025. Un año más, son 29 años, que se dice pronto, para poder reunirnos en este acontecimiento literario tan prestigioso. Y además con un jurado de excepción que nos acompaña un año más. Si os parece, voy a presentarlos. David Cebrián, director editorial del Área Espasa. Bienvenido. Gracias. Si quieres, puedes sentarte, por favor. Un aplauso para David. Continuamos con Gervasio Posadas, director de Ámbito Cultural del Corte Inglés. Bienvenido. Gracias por venir a tu casa. Gracias por invitarnos. Y la escritora, catedrática y académica de la lengua, Carme Riera, presidenta del jurado. ¡Qué honor! Un año más tenerte. Bienvenida. Y por supuesto nos acompaña el resto del jurado que están aquí en primera fila, cerquita de nosotros, el escritor Antonio Soler. Antonio, bienvenido, qué placer verte. Y por supuesto la escritora y periodista Natibel Preciado, un honor también estar contigo un año más. Y nada, rápidamente os voy a hacer un pequeñito resumen para que sepáis un poco en qué consiste este premio. Este premio se creó hace 29 años, una unión perfecta entre la editorial Espasa y Ámbito Cultural y Corte Inglés. Lo que buscaban era potenciar la creación literaria. Lo que querían era ayudar a difundir la novela, el género de la novela, como una creación artística de primer nivel. Y por supuesto, que es una de las grandes bazas de este premio, con jurados de máximo nivel, con jurados año tras año de lo mejor que podemos encontrar. Os recuerdo, la primera novela en 1997, se dice pronto, fue La hija del caníbal, de Rosa Montero. Y el año pasado, la novela ganadora fue Lord, de Luis García Rey. A mí me gustó muchísimo porque era una novela que te tenía en tensión todo el rato, una novela de género negro clásico. Os recomiendo que la leáis si todavía no la habéis hecho. Y bueno, y a lo largo de todos esos años ha habido prestigiosos nombres de escritores de primer nivel como Pedro Simón, Lorenzo Silva, Fernando Marías, Juan Manuel de Prada, en fin, podría seguir así, pero mejor vamos a empezar. Ya no doy más la lata, vamos a empezar. Si queréis comenzamos con David Cebrián, director editorial del Área Espasa, que nos va a dar un poquito los datos de participación de esta edición número 29 del Premio Primavera de Novela. David, cuando quieras. Muchísimas gracias, Susana. Buenos días a todos. Voy a hacer un repaso muy rápido del número de originales que se han presentado en esta edición y de la procedencia geográfica de los mismos. En esta edición hemos recibido 1.221 manuscritos, que lo tenéis en pantalla, suman un total, desde que se creó el premio hace 29 años, hemos recibido ya 18.581. Este año, como decía, 1.221, nos hemos quedado muy cerca del récord, que creo que fue 1.300 en plena pandemia, pero más allá de 1.200, 1.300, 18.581 manuscritos, lo que estamos muy satisfechos de haber conseguido tanto Ámbito Cultural del Corte Inglés como la editorial Espasa es convertir al Premio Primavera en uno de los premios más anhelados del panorama literario nacional e internacional, porque por supuesto todo el mundo, lo vamos a ver posteriormente, todo el mundo de habla hispana está invitada a participar en este premio. Si nos va bien, yo espero que sí, el año que viene superaremos la cifra de 20.000 manuscritos presentados al Premio Primavera. Respecto a la procedencia geográfica de los mismos, este año hemos recibido 221, lo acabo de decir, como no podía ser de otra manera, lidera España con 607 ejemplares presentados a la consideración del jurado, y el resto, los otros 614 manuscritos, vienen de 34 países diferentes. Después de España, que lidera, son Colombia, Argentina, Colombia y México. Tiene que ver con el número de habitantes de estos países y con la potencia de la industria cultural y editorial que hay en Colombia, en Argentina y en México. En cuanto a comunidades autónomas, un año más Madrid es la comunidad autónoma que más novelas somete a la consideración del jurado. Han sido 140 los originales que presenta la Comunidad de Madrid, y después de Madrid, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Todas las comunidades autónomas participan, todos los países de habla hispana participan. Como decía antes, para nosotros es una gran satisfacción y un privilegio haber conseguido en estos 29 años consolidar este premio. Yo termino, quiero agradecer al equipo editorial de Espasa, liderado por Miriam Galaz, Rosa Pérez y Filomena Pérez, y todo su equipo de lectores, el trabajo maravilloso pero ingente de catalogar y estudiar y leer estos originales. Por supuesto, a nuestros socios. Este premio no sería lo mismo sin Ámbito Cultural y sobre todo sin su director, Gervasio Posada, que tanto nos ayuda y apoya, parte fundamental, al 50% del premio,
Y nuestro jurado, presidido por Carmen Riera y conformado por Raquel Preciado y Antonio Soler, no podemos estar más orgullosos de ellos y del premio. Así que por mi parte esto es todo, Susana. Pues muchas gracias, David, qué maravilla, 607 originales. Y subiendo, David? Sí, y subiendo. Vamos a por los 20.000. No vamos a parar. Bueno, si te parece, vamos a darle paso a Gervasio Posadas, como decimos, director de ámbito cultural del Corte Inglés. Nos va a dar detalles, bueno, yo diría que algunas curiosidades de los manuscritos recibidos en esta edición. Cuando quieras, Gervasio. Bueno, como decía David, hemos tenido 1.221 manuscritos presentados que la verdad que nos da casi para hacer un estudio del mercado de cuáles son las tendencias de lo que se está escribiendo ahora. Más o menos un 60% de los manuscritos presentados ha sido novela negra, un 30% toca temas históricos y también hay pues, temas variados como pueden ser novelas situadas en la época del COVID, novelas femeninas, etc. En general hemos tenido muchos manuscritos largos, manuscritos de más de 500 páginas y además otra curiosidad es que más del 50% de los manuscritos son novelas que están escritas en primera persona. Que yo creo que nos muestra también una tendencia a una literatura más íntima. En cuanto por comunidades autónomas, pues en Madrid observamos que hay mucha novela negra de tintes clásicos, con ambientación castiza, también novelas optimistas con historias generacionales. En Andalucía, el género histórico, tocando temas del género andalusí mozárabe, y también la novela negra contemporánea. En Cataluña nos llega mucha novela negra también y de género fantástico, también sagas familiares. En la Comunidad Valenciana, la novela negra y novelas de marcado carácter femenino. Castilla y León predomina también el género negro, pero con un noir más rural. En el País Vasco encontramos thrillers donde el paisaje y la gastronomía vasca cobran protagonismo. Curiosamente ya hay menos novelas sobre la temática de ETA. Queremos destacar también el fenómeno murciano. Está habiendo un boom de la literatura murciana y han participado manuscritos de mucha calidad y mucha regionalidad. En Canarias pues tenemos thrillers negros muy bien ambientados en el paisaje local. Y en Baleares pues hay la preocupación por la saturación del turismo, la depredación del hábitat natural también dentro del entorno de la novela negra. Y en Galicia la peculiaridad de la ciudad de Santiago como protagonista de muchas de las novelas, que casi se ha convertido en un género en sí mismo, las novelas que se desarrollan allí. En cuanto a las temáticas de los países latinoamericanos, en Colombia pues hay mucha novela negra con la guerrilla como protagonista. En Cuba nos llegan novelas donde se recoge la vida de la isla y los problemas sociales. Y en México hay novelas ambientadas en el descubrimiento del nuevo mundo con gusto por la sagrada familia y el indigenismo. En Venezuela nos llegan novelas impregnadas del desarraigo y el exilio, donde podemos destacar el realismo mágico con entidad. Muy bien, Gervasio, pues muchas gracias por estas curiosidades. En total 1.221, que os he dicho 605, eso es en España, que si no luego los periodistas, ¿verdad?, nos enfadamos. Si no lo decimos bien, luego 1.221 manuscritos presentados. Bueno, yo creo que ya vamos a saber quién ha sido el ganador o la ganadora, y para ello pues no podemos contar con la mejor presidenta del jurado que podemos tener. Carmen Riera, cuando quieras ya puedes proceder a la lectura del acta con el fallo, cuando quieras. Con mucho gusto. Reunido el 27 de febrero de 2025 en el Corte Inglés de Paseo de la Castellana de Madrid, el jurado del Premio Primavera de Novela, compuesto por Antonio Soler, Maribel Preciado, Gervasio Posadas y David Cebrián, con mi presidencia, Carmen Riera, aprueba que la novela titulada La Virgen Negra, seudónimo Galileo, ha resultado ganadora del 29º Premio Primavera de Novela. Abierta la plica. La ganadora es Vanessa Montfort y el título de la novela es La Tofana.
Enhorabuena. Gracias. Pues unas primeras palabras, por favor. Ay, ¿qué os digo yo? Bueno, muchas gracias por venir en primer lugar esta mañana. Gracias al Corte Inglés, a la editorial Espasa y al jurado por haber valorado esta novela en la que he trabajado tanto y con tantísima ilusión. Me pilla en un momento de cambio de ciclo en todos los sentidos. Voy a cumplir esta primavera mis 20 años publicando y mis 50 primaveras, así que no sé si puede ser más redondo celebrarlo con el premio Primavera y con esta novela que cuenta la historia de la primera asesina en serie de la historia y que espero que fascine tanto a los lectores como me ha fascinado a mí como escritora. Muchísimas gracias. Pues, me parece que nos sentamos aquí para charlar unos minutitos, pero antes me gustaría que Carme Riera nos dice algunos motivos de por qué La Tofana es la nueva novela ganadora del premio de novela, el premio Primavera de Novela 2025, cuando ¿Quieres quieras. que pase la tira? Lo que te apetezca, estás en tu casa. No sé, pues si me quedo aquí. Pues ahí sentada, no te preocupes. Bueno, yo creo que recojo el sentir del jurado. Hemos leído novelas estupendas, eso es importante decirlo, pero nos ha encantado más, claro, la que más nos ha gustado es La Tofana, es decir, lo que después tiene el título de La Tofana. Yo creo que hay varias razones que todos nosotros hemos ayer pues, en la admiración puesto en común. Lo primero, que se trata de una novela que podemos considerar histórica, puesto que los personajes, yo cuando la estaba leyendo estuve mirando en internet y buscando incluso en historias que no son de internet las referencias a esta señora y al grupo de mujeres que la envuelven. Esta señora, como después veréis en el libro, cuando lo leáis, porque lo más importante de todo es que se lea el libro, esto es evidentemente fundamental, pues se dan cuenta de que se trata de eso, de un personaje que existió, que fue muy importante, que vivió en Palermo primero, después en Roma, y que es la inventora, a pesar de que había pues, estado en diferentes laboratorios químicos aprendiendo de un veneno que todavía ahora no sabemos de qué está compuesto, que usaban las mujeres malmaridadas para liquidar a sus maridos. A La Tofana se le acusa de 600 asesinatos, evidentemente es juzgada con las personas que la ayudan y condenada a morir en la horca. La cuestión que yo creo que esta novela es interesantísima, no solo por eso, porque se trata de hechos históricos comprobados, que el autor pues, ha ido a buscar y creo que lo ha hecho realmente muy bien, en el sentido de que son perfectamente probados y comprobados y actúan de la manera que al parecer actuaron, sino que también podemos entender que se trata de una novela de intriga, de una novela de misterio, de un thriller en realidad, que se resuelve perfectamente. Es decir, son dos componentes que yo creo que a la gente le pueden gustar muchísimo y que están perfectamente jugados. De manera que te reitero mi enhorabuena y, por supuesto, insisto en que hagan ustedes propaganda porque se trata de una novela estupenda. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Un aplauso a Pues, primera pregunta. Es que tengo que reconocer que estoy muy emocionada porque a Vanessa le tengo muchísimo cariño. De hecho, me acuerdo que la última vez que te entrevisté con La Mujer Sin Nombre, estuviste en Libros de Arena y se creó una magia muy bonita entre nosotras. Y sí, por eso estoy todo el rato así, a ver si se me pasa. Primera pregunta, ¿cómo estás? Porque este premio es muy hermoso. ¿Cómo estás? Pues decía esta mañana que me dedico a las palabras y hoy me faltan bastante las palabras, ¿no? Es muy emocionante por lo que decía antes, porque hay momentos que tú sabes que estás abriendo un ciclo nuevo y cerrando el anterior, ¿no? Con esta novela, de alguna manera vuelvo al thriller con el que empecé mi carrera, pero además se han dado la circunstancia de que he ido rescatando elementos de todos de mis 8 libros anteriores, ¿no? Bueno, yo al final me entero de qué van los libros en la promoción gracias a vosotros, los periodistas. Sí, porque me hacéis preguntas muy elocuentes siempre.
Y entonces ya como a la mitad de la promoción digo, verdad, mi novela va de eso, ¿no? Bueno, pues ahora he sido consciente por primera vez de que he rescatado muchos elementos como puede ser la memoria, como puede ser el papel de la mujer también en la historia, o el rescate de un personaje histórico olvidado o borrado, como es el caso de Giulia Tofana, que es tan irrastreable, tengo que decir, como su propio veneno, ¿no? Me ha costado mucho dar con ella, si vais a Google evidentemente van a aparecer referencias muy diferentes y que muchas veces te suenan campanas y no sabes dónde, ¿no? Yo finalmente di con las actas del juicio, que fue un juicio muy contemporáneo en el sentido criminológico, muy mediático y una investigación de la Inquisición que nos suena casi a una investigación actual del CSI, vamos, o sea, es muy, muy contemporáneo en ese sentido. Y el tema, desgraciadamente, también lo es, ¿no? Estamos en un contexto en el que las mujeres, o sea, con leyes muy agresivas del papado hacia las mujeres y donde bueno, si vas a las estadísticas, la mayoría morían en el parto o con accidentes domésticos muy entre comillas, ¿no? El feminicidio era legal, con lo cual un hombre que mataba a su mujer no iba a la cárcel, y bueno, pues aquí, en ese contexto, que no es la excusa, ojo, pero sí la causa, pues aparece una mujer que pues crea un veneno, probablemente con una superdotación científica importante, que ayuda a las mujeres a tener el control de sus vidas, no solamente a enviudar, eso fue la última etapa, sino a ser más fértiles cuando tenían problemas de fertilidad, se las querían quitar de encima porque no servían, o a abortar, o a tranquilizar a maridos muy violentos a través de un remedio, y en casos extremos a enviudar. ¿A qué apetece? ¿A qué apetece? Se les fue un poco la mano porque fueron 600. Pero sí, decir, ¿no? sí, no podemos contar mucho, claro, obviamente yo no he leído la novela, pero escuchándote es que tengo muchísimas ganas, por favor hazme un hueco en la promoción. Claro, nos sitúas en Roma, en febrero de 1658, y las mujeres gritan, se han llevado a la Tofana, libertad para la Tofana. ¿Cómo lo has dibujado? ¿Cómo lo has creado? Porque sé que te has documentado muchísimo. Primero hiciste una obra de teatro antes de encontrar las actas, que eso es muy importante ese momento, porque Sí. si no hubieses cerrado el Un ciclo, antes y un después. claro, si no hubieses cerrado el ciclo con la Tofana, pero al encontrar las actas dijiste, voy a por la novela, ¿no? Y me gustaría saber cómo lo has dibujado. Pues la gran ventaja para un escritor es encontrar personajes que son reales, pero que no dejan de ser un conjunto de datos, es decir, sabes cuándo murieron, sabes cuáles eran sus nombres, y en el caso de las actas tienes hasta los careos y lo que dijeron unos de otros, porque digo que fue una investigación de casi 2 años, ¿no? Hasta que las atraparon porque eran muy escurridizas. Digo eran porque era una red, o sea, Tofana era como la venta de la Thermomix, esto, era una venta piramidal. Ellas estaban arriba en las cabecillas, pero luego había un reclutamiento, y la que mataba a su marido previa visita por un confesionario donde estaba implicada la iglesia, ojo, y bebían el agua en frasquitos de agua bendita de San Nicolás, o sea que esto también, es que no parece real, pero eso fue real, que esas mujeres se convertían, al utilizar el agua Tofana, inmediatamente en reclutadoras de otra y en implicadas, por lo tanto ellas siempre estaban a cubierto. Digo que es un conjunto de datos porque a partir de ahí un escritor tiene la ventaja de no tener no hay literatura sobre esta mujer, no hay películas, nadie la ha rescatado en la ficción hasta ahora, pues tienes la ventaja de que puedes soñar sus personalidades, imaginarte sus razones de por qué hicieron lo que hicieron en aquel contexto, ¿no? Con lo cual me ha dado, por un lado, los anzuelos necesarios para poder escribir, pero también para poder imaginar. Ella era hija de alquimista, Teofania de Adamos, son sicilianas, como no podía ser de otra manera, que esto también tiene su gracia. Yo siempre digo que es como la madrina de la primera mafia, en este caso crimen organizado femenino, porque no hay que olvidar que eran 600, ni 2 ni 3. Su madre muere ajusticiada, porque en defensa propia, en este caso, liquida a su marido, que ha amenazado con matarla y lo ha intentado varias veces, a ella y a la niña. Y entonces, ante esa muerte injusta, Giulia Tofana, que tiene 13 años, es rescatada, no sabemos cómo, eso es lo que me he tenido que inventar, pero el caso es que no sabemos cómo esa mujer siciliana del sur, que estamos hablando de que un romano veía a un siciliano como un extranjero, era muy difícil filtrarse a la corte romana, pues llega y pues se ve que mejora el veneno de la madre, porque la madre había envenenado al marido y había rastros de que lo había envenenado, y crea este veneno. Y el tema es cómo llega
esta mujer, por eso digo que tiene que tener una superdotación importante, con ese justicierismo que le ha quedado por su propia biografía y sus propias heridas, a decidir que va a ayudar a mujeres como su madre. Por eso digo que es una asesina en serie, porque el patrón, a pesar de que criminológicamente hablando se suele decir que el patrón del serial killer es más masculino, en este caso es una asesina con un patrón claro de a quién va a asesinar y por qué. Y ahí, claro, entra un poco cómo consigue llegar a la corte, cómo consigue llegar a las altas esferas, ¿no? Hay muchísimas teorías, porque evidentemente en el juicio eso no... O sea, tú tienes en los notarios del Santo Oficio, es cierto que daban fe de los detalles más escabrosos, desde las torturas hasta la propia ejecución, pero no da datos, no da tantos datos biográficos. Claro. Lo que sí está claro es que el cardenal Colonna, que también fue acusado en el juicio, pues tuvo mucho que ver. Hay un personaje que he rescatado la historia porque he decidido, ya por sentido común, que tuvo que estar implicado, es la que llamaban la papisa, que es un personaje brutal, que era la amante de Inocencio X, y la cuñada. Pero bueno, el caso es que era la mujer que participaba en los conclaves y que escogía a dedo a los obispos, y entre otros escogió a su amigo el cardenal Colonna, que era el que estaba vecino a su palacio en la iglesia de Santa Agnes, en la Plaza Navona, donde se distribuía el veneno. Digamos que era la distribución, la iglesia. Con lo cual yo he llegado a conclusiones de que podía haber muerto más gente de unas familias que de otras. Había 7 familias en Roma importantes que iban empujándose para colocar un papa en el poder. Es una época, bueno, que ya sabemos que corría el veneno como el agua del Tíber, ¿no? Después de los Borgia, pues no. Digamos que el agua tofana lo único que fue más discreta, porque no dejaba rastros. Pero bueno, digamos que creo que probablemente hubiera implicaciones políticas también a alto nivel, porque murieron prohombres de Roma muy conocidos. Claro, murió hombres muy conocidos. Quizá por eso, y ya voy a parar porque podemos estar aquí una hora porque es una historia fascinante. Por cierto, que ahora si queréis pasamos a la ronda de preguntas. Quizá por eso se silenció, ¿no? Para que no se conociese el poder de una mujer como ella, ¿no? Bueno, es que a mí lo que me deja perpleja ya desde que vivo en el personaje y ya posteriormente con las actas, bueno, primero es que las actas estuvieron guardadas durante siglos en el castillo de Sant'Angelo por orden del Papa que cursó el juicio, que fue el siguiente a Inocencio X. Alejandro VII tuvo como misión personal el limpiar, decía, de herejes Roma y quería acabar con la corrupción, pero luego, sin embargo, es él el que esas actas las guarda en el castillo de Sant'Angelo bajo 7 llaves. Estas actas fueron transcritas, afortunadamente, por un investigador del siglo XVIII, y así di yo con ellas, porque las otras probablemente sigan en el castillo de Sant'Angelo. Lo que quiero decir es que fue uno de los juicios más mediáticos de la época de la Roma post-renacentista, que según las actas del juicio llegaron a construirse escenarios, abrirse calles, hacer obras en Roma para que los carromatos con las acusadas pasaran por todas las calles de Roma, que quisieron dar ejemplo que se alquilaron los balcones de la piazza de Campo dei Fiori a precios astronómicos, y que luego es curioso que desaparecieran sin dejar rastro. Ahí, pues hablando con profesores de la Universidad de Roma, me dicen que probablemente las condenarán a damnatio memoria, que es el daño a memoria, que es una ley por la cual, una vez, para que no haya ejemplo a otras aspirantes a viudas, digamos, porque aquello fue una revolución, pues las hacen desaparecer, borran sus registros, no han nacido, sus cuerpos no tienen lápida y borran cualquier vestigio o rastro que hayan dejado esas mujeres. Por eso tendría sentido pues, que hayan estado ocultas hasta ahora. Pero fíjate que hasta en ese momento de ser culpables, estas 600 mujeres, habría algunas que tenían mucho poder, que no corrieron la peor suerte, ¿no? Bueno, hay una frase en la memoria, en la novela que ya estaba en la obra de teatro, que es que a Campo dei Fiori solamente van los pobres, ¿no? Es decir, dentro de esas 600, una de las curiosidades de Giulia Tofana es que puso en comunicación algo que era muy difícil, que es la alta y la baja sociedad, ¿no? A través de esta red que actuaba en la sombra. Dentro de esas mujeres ayudó, por eso salieron a la calle cuando se las llevan a investigarlas. Había mujeres burguesas, había mujeres comerciantes, había mujeres del Trastevere, pero luego habían conseguido picar muy alto en la corte romana. Esas mujeres pidieron inmunidad. El cardenal Colonna pidió inmunidad.
o sea que no se la dieron, pero al final fueron condenados a arrestos domiciliarios en sus palacios, donde se dedicaron a coleccionar obras de arte o a estar en custodia de sus padres, pero a Campo dei Fiori fueron los pobres. Porque a Campo dei Fiori se iba allí a morir. Sí, claro, había en esa época, estaban las picotas, o sea, había horca, según cómo lo negociaras con la Inquisición, una vez si te arrepentías, si no te arrepentías, en fin, era todo un proceso. Y luego las hogueras, y claro, después de las cabecillas, digamos, vino la caza de las viudas, de localizar a las asesinas, las ejecutoras, digamos, una cosa era el cerebro de la operación y otra cosa eran las asesinas, las ejecutoras, y ahí pues creo que llegó a haber como hasta turnos esto es terrible, ¿no? De 16 hogueras y picotas para ir ajusticiando a toda la red. Bueno, En los años siguientes, sí, sí. Que digo yo que estaríamos aquí horas, ¿eh? Pero bueno, no sé si algún compañero periodista o alguien del público le apetece hacer alguna pregunta. Sí. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Marina Esteve, de la agencia EFE. Yo te quería preguntar por el argumento un poco que has detallado, que ya se conoce también, ¿no?, en una obra de teatro, ¿no?, que creo que también hiciste en La Abadía, ¿no?, por lo que he visto. Si temes que haya un poco también como de polémica, ¿no?, porque hay muchas veces que en todo lo que tiene que ver con mujeres, justicia y demás, ¿no?, pues hay también como una discusión, ¿no?, política, ideológica alrededor. Si esto te lo has llegado a plantear o sea, si tienes en cuenta esta lectura contemporánea, o sea, ¿a qué punto? Gracias. Sí, bueno, es que la polémica la he tenido yo conmigo misma al escribirlo. Sí, claro, lo más interesante de estos personajes es que efectivamente son controvertidos, o sea, todos los asesinos justicieros lo son, porque digamos que yo como autora he tratado de no posicionarme, no sé si lo he conseguido o no, porque lo interesante aquí es que sea el público lector el que decida si entiende sus razones o no. Por eso yo siempre hablo de causas, que es criminológicamente hablando de lo que hablas, ¿no? El móvil, la causa, el porqué, más que hablar de si moralmente tenían una justificación o no, porque además hay obras en las que es muy importante el contexto. Es decir, no es lo mismo, aunque no siga sin ser una excusa, el contexto de la indefensión, es decir, cuando la ley te desprotege y se lleva a las personas al límite. En el caso de la Roma del Papado había unas leyes tremendamente agresivas hacia la mujer que no habían existido con anterioridad. Es decir, que la madre de Julia Tofana podía tener una botica y ya en la época de Julia le toca, después de las pestes y de las hambrunas que dictan su propia ley, le toca una época en que se lleva a las mujeres a parir un hijo detrás de otro, a las pobres a hacer de nodrizas y a amamantar a los hijos de otros, y luego, que es que el feminicidio está a la orden del día. Entonces, en ese contexto, no digo que sean excusas, que se entiende que surjan determinadas reacciones como cualquier población o grupo de la población oprimida, ¿no? Lo que pasa es que es bastante chocante que se atrevieran a hacer lo que hicieron en ese contexto cuando la pena era la muerte, quiero decir, o sea que no... Entonces uno puede especular sobre si entiende o no sus razones. Evidentemente es una asesina y es una psicópata, eso está claro, pero bueno, la historia está llena de psicópatas justicieros, ¿no? que, pues que tienen su propia moral, digamos, ¿no? Sus propios criterios morales. Hola Vanessa, ¿Qué tal? soy Rosa de la revista de Magas y del podcast Rosa Pasapágina. Estoy impresionada por este personaje, brutal. Me pregunto si, o te pregunto mejor dicho, si la violencia siempre se genera a través de la venganza o si esa inquietud del porqué de la venganza has llegado a entender. Pues es una pregunta muy interesante porque me la he hecho muchas veces y sobre todo porque creo que una de las cosas interesantes de estos personajes o de este proceso es que queda claro que la violencia siempre engendra violencia. Y en este caso, lo peculiar también es que siempre tenemos la imagen, yo he trabajado mucho también, me han llamado muchas veces para hablar en casas de acogida, de mujeres maltratadas y demás. Siempre me llama la atención que no se quieran llamar a sí mismas víctimas, sino supervivientes, ¿no? Yo creo que esta es una historia de supervivencia, en este caso, ¿no? ¿Hasta qué punto? En la novela veréis que hay muchos casos diferentes. Hay mujeres que verdaderamente están en un punto
en el que es o tú o yo, es decir, me has intentado matar varias veces, ¿qué puedo hacer? O a mis hijos. Y además también hay suegras que se cargan ayer, no sé, no solamente son las mujeres. Y luego hay mujeres que directamente tienen un amante y les viene bien enviudar. O sea que es que hay de todo. Lo que quiero decir cuando le decía a la compañera que no me posiciono, es que es verdad que hubo de todo. Porque ahora con las actas del juicio sí he conseguido y de la investigación, o sea, es que son 1.600 páginas, en las cuales hay declaraciones de muchas de ellas que yo no había tenido acceso y son diferentes. Entonces, por un lado, eso, ¿no? Y por otro lado, que creo que efectivamente, en este caso, en vez de ser víctimas, las víctimas se convierten en verdugos por reacción a la violencia. Luego, otra cosa interesante que me encontré con esta novela es reflexionar sobre los peligros de qué ocurre cuando la violencia es institucional. Es decir, cae en cascadas de arriba. ¿Cuáles son las raíces de la violencia institucional? Es una cosa que me he preguntado muchas veces. ¿De dónde viene? De aquí. De aquí porque es la primera vez que Estado e Iglesia, incluso protestantes y católicos, se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo desde la caza de brujas, que ya es un holocausto femenino. Es decir, ¿a quién se ataca? A la mujer con conocimientos, a la mujer soltera, a la mujer que no sigue el patrón que se le ha marcado. En este caso, que es un momento de mucha... de leyes tremendamente agresivas hacia la mujer porque interesa que suba la natalidad, pues entonces hay pues, una serie de cambios que provocan una reacción. Pero insisto, la violencia viene desde la Iglesia y el Estado, que por primera vez se juntan en la Roma de los Papas. Bueno, qué interesante. No sé si queda alguna otra pregunta. Allí al fondo, sí. Hola, primero enhorabuena por el premio. Gracias. Soy Tomás Rey de Radio Nacional, de Radio Exterior, y te quería hacer dos preguntas. En primer lugar, bueno, has comentado que ya era familiar el tema con la obra de teatro, y bueno, quería saber cuál fue tu primera reacción al encontrarte por primera vez con este personaje. Y en segundo lugar, quería saber, además de esas actas del juicio que has comentado, ¿qué otros documentos has usado para documentarte para la novela? Pues bueno, la primera vez que me encontré con el personaje estaba rastreando venenos. Diréis, ¿qué hace esta mujer rastreando venenos? No era para otra historia. Entonces dije, ¿qué es esto del agua tofana? Y fue con una compañera, con María Herrero, directora, que fue la directora de la obra de teatro, cuando nos pusimos un poco a investigar. Es verdad que en aquel momento no encontramos más rastros. Curiosamente, esas actas, como pasa siempre, estaban a la vista, que esa es otra. O sea, estaban como en un archivo de la ciudad de Roma, como puede ser aquí el del Conde Duque, que lo único que hacía falta era pedirlas, pero esto no se había pedido nadie, porque no se sabía que estaban ahí. Era una transcripción y nosotros buscábamos la forma de entrar en el castillo de Sant'Angelo, que aquello era inexpugnable, ¿no? Porque tenías que tener un permiso eclesiástico, otro civil, y yo con estas pintas, pues bueno, no era fácil que me dejaran entrar, ¿no? Entonces empecé a rastrear con compañeros, también traductores de italianos, de otras obras mías, que me pusieron en contacto con algunos investigadores de la Universidad de Roma, expertos en la época del papado. Curiosamente, ellos habían escuchado hablar de la agua tofana. De la agua tofana ha llegado más a nuestros días. Lo que no ha llegado es el personaje, claro. Y ellos no tenían noticia ni documentos sobre o fiables de Giulia Tofana, ¿no? Entonces, a partir de ahí me pongo a investigar. Hay dos investigadores del siglo, de 1880, los dos, que por alguna razón, por separado, se pusieron de acuerdo y se ve que o dieron con las actas o escribieron uno sobre la agua tofana y otro sobre Giulia, pero que son, 4 párrafos donde más o menos dan alguna idea de dónde pudo venir. Hay algunos investigadores que dicen que no murió en el 59, que eso fue la hija, y el resto de la red, que ella ya se había muerto en la cama tranquilamente. Otros que dicen que fue ajusticiada. Es decir, como no quedan rastros suficientes, pues ahí es donde digo que te permite como escritor pues rellenar los huecos con un poquito de verosimilitud, ¿no? Y luego hay un investigador de la Universidad de Michigan que sí accedió a las actas. De hecho, me lo dijo en el archivo de Roma. Me dijo, vino un señor
norteamericano, hace pues 6 años que se interesó y escribió un ensayo muy interesante de Black Widows of the Eternal City, que es el que más se aproxima porque es el que ha hecho un poco ha intentado llevar a un lenguaje más divulgativo lo que son esas 1600 páginas, ¿no? Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí, si os parece, porque ahora mis compañeros periodistas, ¿verdad?, tenemos que trabajar para contar la noticia. Solo te voy a pedir una imagen, porque claro, solo han leído la novela, la Tofana, los miembros del jurado y tú, obviamente, porque la has escrito. Me gustaría que cerrases los ojos y nos cuentes una imagen del libro. Hay millones de imágenes. ¿Cuál nos puedes contar? Pues esa manifestación espontánea de mujeres que empiezan a salir de todos los barrios de Roma gritando se llevan a la Tofana, libertad para la Tofana, que se dirigen hacia el castillo de Sant'Angelo cuando son llamados por la Inquisición, y a la vez una invasión de estorninos que cubre el cielo de Roma dejándolo casi a oscuras, lo cual pues para los romanos en ese momento es un oscuro pesar. Wow, bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Premio Primavera de Novela 2025, La Tofana, de Vanessa Monfort. Vamos a poder leer esta novela a partir del 9 de abril. Estoy emocionada.